El aeropuerto estaba ajetreado. Un mar de voces, maletas rodando y anuncios resonando por los altavoces, creaba una sinfonía caótica. En medio del ir y venir, la señora Lucia intentaba balancear su bolso y un sobre amarillento en sus manos temblorosas. Confundida, se acercó al mostrador de abordaje, tratando de descifrar la letra pequeña del boleto impreso. Detrás de ella, en la fila prioritaria, Enrique Valmont echó una mirada impaciente a su reloj. Tenía un avión privado esperándolo, pero el vuelo comercial de conexión retrasado le estaba haciendo perder minutos valiosos. Cuando vio a la anciana deteniendo la fila, su mirada se endureció. «Está en la fila equivocada, señora», dijo con una voz firme y fría, más como dando una orden que ofreciendo ayuda. Yo creí que era aquí», respondió la señora Lucia, intentando entender. «¿Creyó?», se burló él, levantando una ceja. «Por eso este país nunca avanza». La gente a su alrededor comenzó a observar, algunos riendo disimuladamente, otros bajando la mirada. La señora Lucia intentó hacerse a un lado, pero el sobre se le resbaló de las manos y cayó a los pies de Enrique. Él se agachó, recogió el papel y, antes de devolverlo, leyó el nombre impreso en él: Lucia de Almeida. Por un segundo, algo en su expresión pareció vacilar. ¿Un nombre familiar, quizás? Pero rápidamente recuperó su tono helado. «La próxima vez, lea los letreros, señora», dijo, devolviéndole el sobre con desdén. La anciana lo miró por un instante, no con enojo, sino solo con tristeza. Y mientras se agachaba para recoger su bolso caído, un pequeño objeto se le escapó de dentro. Una fotografía vieja, amarillenta por el tiempo, deslizándose hasta detenerse a los pies del millonario. Él bajó la vista, distraído, pero cuando sus ojos se posaron en la imagen, su rostro palideció. La multitud seguía moviéndose, pero en ese instante, el tiempo pareció detenerse. Y nadie imaginó que esa foto lo cambiaría todo. La foto permaneció atascada en la mente de Enrique como un eco lejano, pero él trató de ignorarla. Mientras tanto, la señora Lucia, sin darse cuenta del revuelo que había causado, se alejó lentamente, apoyándose en su bastón de madera, que parecía tener más años de vida que ella. Caminó hasta un banco cercano y se sentó, respirando profundamente. El aeropuerto era un mundo extraño. Ruidoso, impaciente, apurado. Lo opuesto a las mañanas tranquilas que solía pasar cuidando el pequeño jardín detrás de la casita donde vivía. Mientras esperaba la hora de su vuelo, abrió de nuevo su bolso y enderezó la foto que se había caído. Pasó sus dedos arrugados por el rostro de un niño de pelo oscuro, de no más de 8 años de edad. A su lado, un hombre con un traje sencillo, sonriendo con el mismo brillo en los ojos. Suspiró. «Ustedes dos estarían orgullosos de mí hoy», susurró suavemente, como si hablara con fantasmas. La señora Lucia viajaba sola por primera vez en muchos años. Había ahorrado hasta el último centavo de su pensión para ese boleto. Su destino, São Paulo, donde pretendía visitar un asilo que albergaba a un hombre muy especial, el hijo de una amiga con la que había perdido el contacto hacía décadas. Era una vieja promesa, hecha cuando el tiempo aún no le pesaba tanto en los hombros. Pero eso no era todo. Ese viaje llevaba un motivo secreto, algo que había guardado en silencio desde los años 80. Una súplica de perdón. Un error que incluso después de tanto tiempo, todavía la despertaba a medianoche. La voz metálica del altavoz anunció el abordaje de otro vuelo. Levantó la cabeza, observando a la gente con ropa cara, sus sonrisas apuradas, sus relojes relucientes. Un mundo que parecía no tener lugar para personas como ella, invisibles, silenciosas, olvidadas. Al otro lado del pasillo, Enrique seguía al teléfono, impaciente,
pero ocasionalmente miraba en su dirección sin entender por qué. Algo en esa mujer lo conmovía, como un recuerdo largamente sepultado. Y él no sabía que el pasado que ella llevaba en su bolso estaba a punto de enfrentarlo de lleno. Enrique intentó concentrarse en la voz que venía de su celular, pero las palabras sonaban distantes. El ruido de los altavoces, las conversaciones, el olor a café recién hecho. Todo parecía disolverse detrás de la imagen que aún veía en su mente. El rostro del niño en la foto. Un escalofrío le recorrió la nuca. No sabía por qué. Solo sabía que había algo familiar, algo inquietante al respecto. «¿Señor Valmont?», llamó la asistente de mostrador. «La puerta de abordaje ha cambiado». Él asintió con impaciencia y colgó el teléfono. Mientras caminaba hacia la nueva sala de abordaje, su mirada encontró de nuevo a la anciana. Ella intentaba ponerse de pie, pero luchaba con el peso de su bolso y su bastón. Enrique desvió la mirada. «No es mi problema», pensó. «Cada quien toma sus propias decisiones. Ella debería tener a Fiu, a alguien que la cuidara». Pero su conciencia seguía susurrando. ¿Y si no tiene a nadie? Lucia, por su parte, finalmente logró ponerse de pie. Sus manos temblaban y su corazón latía rápido. El aeropuerto era demasiado grande y las señales, confusas. Caminó unos cuantos metros y se detuvo ante una banda de seguridad, insegura de si debía pasar por allí. Un guardia de seguridad se acercó amablemente. «¿Puedo ayudarla, señora? Yo necesito encontrar la puerta 32», respondió con voz suave. Mientras la guiaba, Enrique pasó a su lado, escuchando parte de la conversación. Y sin entender por qué, disminuyó el paso. Miró una vez más a la anciana, y el sonido de una risa lejana resonó en su mente. Un recuerdo de la infancia, de una risa muy similar, acogedora, llena de dulzura. Por un instante, casi se le acerca. Pero el orgullo venció a la curiosidad. «Tengo un vuelo que tomar», murmuró para sí mismo. Caminó hacia la sala VIP, pero cuando la puerta automática se cerró detrás de él, algo dentro de él también pareció cerrarse. Una extraña inquietud que no lo dejaba respirar en paz, y en ese mismo instante, el destino comenzó a tejer los hilos invisibles que unirían esos dos mundos distantes. La señora Lucia caminó lentamente, sus pasos cortos resonando en el reluciente piso del aeropuerto. Cada paso parecía una batalla entre su cuerpo cansado y su voluntad de continuar. En su pecho, su corazón latía con un ritmo ansioso. El tiempo, ese viejo enemigo, parecía correr más rápido de lo que ella podía seguir. Encontró un sillón cerca de la puerta de abordaje y se sentó. Afuera, a través del gran ventanal, los aviones partían y llegaban como aves de metal. Los observó con la mirada distante de alguien que carga demasiados recuerdos y muy pocos sueños. Abrió su bolso una vez más y allí estaba la fotografía. El papel gastado por los bordes, los colores desvanecidos, pero los rostros aún vívidos en su memoria. Acarició la imagen con los dedos y murmuró: «Le prometí que lo cuidaría y que un día, si lo encontraba, le diría que lo perdonaba». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una oración. El recuerdo la llevó a un tiempo lejano, a un barrio sencillo, con calles de tierra y el olor a pan caliente por las mañanas. Recordó al niño que ayudaba a barrer la banqueta, siempre con una amplia sonrisa, incluso cuando llegaba a la escuela con los zapatos rotos. Un niño que desapareció de repente, llevado por parientes lejanos después de una tragedia que nadie entendió del todo. Ahora, décadas después, viajaba con el corazón apesadumbrado. Llevaba consigo solo la foto y el nombre de un asilo donde podría encontrar a alguien que le diera respuestas. Pero había algo en esa foto que nunca le contó a nadie. Un secreto que la hacía despertar cada noche, susurrando la misma súplica de perdón.
Al otro extremo del aeropuerto, Enrique se sirvió un café, intentando ahogar la inquietud que lo había acompañado desde su encuentro con la anciana. Esa mujer parecía insignificante, y aún así, había algo en ella que lo conmovía. Ese nombre, Lucia de Almeida. ¿Por qué le resultaba tan familiar? Cerró los ojos por un instante, intentando recordar. Pero el pasado, a veces, solo se revela cuando estamos listos para enfrentarlo. Y Enrique aún no estaba listo. Poco sabía él que el vuelo que esperaba no solo lo llevaría a otro destino, sino de regreso a la parte de su vida que había intentado olvidar. El altavoz anunció el abordaje del vuelo de la señora Lucia. Ella se puso de pie lentamente, acomodándose el abrigo, el bolso y el bastón. Sus manos temblaban más de lo usual, quizás por el cansancio, quizás por la emoción. Su corazón, que había aprendido a latir con calma, ahora parecía tener prisa. Caminó hacia la fila de abordaje con pasos cortos, intentando disimular su malestar. La gente a su alrededor pasaba apurada, arrastrando maletas caras, vistiendo ropa fina, mirándose a sí mismos en los aparadores. Nadie notó a la anciana intentando mantener el equilibrio entre el ruido y la prisa del mundo. Enrique, por otro lado, seguía esperando en la sala VIP. Su café se había enfriado, su celular vibraba con notificaciones de reuniones, pero él no lo miró. Desde que sostuvo aquella fotografía, una extraña sensación de culpa lo había perseguido, como si hubiera lastimado a alguien que no lo merecía. Se puso de pie y, por impulso, salió de la sala. Caminó hacia la puerta de abordaje, sin saber por qué. Quizás solo para distraerse, o quizás porque una parte de él quería volver a encontrarse con la anciana a la que había humillado. Cuando llegó al pasillo, la divisó de lejos. Estaba de pie al final de la fila, intentando organizar sus documentos, cuando un asistente se acercó. «Señora, este boleto es para el vuelo de mañana». «¿Qué?», preguntó ella confundida. «¿Vino con un día de anticipación?». El silencio fue inmediato. La gente alrededor miró. Un joven se rió disimuladamente. La señora Lucia bajó la mirada sin saber qué decir. Enrique observó de lejos. Inmóvil, algo dentro de él le impedía darle la espalda. El mismo orgullo que lo había hecho humillar a esa mujer, ahora parecía pesarle el doble. Ella intentó explicar, diciendo que creyó que ese era el día correcto. La empleada solo negó con la cabeza. Y entonces, mientras intentaba guardar los papeles en su bolso, la fotografía se le resbaló y cayó al suelo, justo a los pies de Enrique. Esta vez, él se agachó lentamente. Recogió la foto y la observó con más atención. El niño, el hombre. Y en la esquina de la imagen, una mujer más joven. Era ella, doña Lucia. Pero lo que de verdad lo dejó paralizado fue la cara del hombre que estaba a su lado. Lo conocía. Lo conocía mejor de lo que quería admitir. Y en ese instante, Enrique comprendió que esta mujer no era una extraña. Era parte de un pasado que había pasado toda su vida intentando olvidar. Enrique se quedó inmóvil, sosteniendo la foto como si fuera demasiado frágil para existir. Su corazón latía con fuerza. El ruido a su alrededor se desvaneció. El sonido de los altavoces se convirtió en un zumbido lejano. Miró fijamente el rostro masculino junto a la mujer mayor en la imagen. Un rostro que no había visto en muchísimos años, pero que aún lo perseguía en sus pesadillas. «No puede ser», murmuró, con la voz temblorosa. En la foto el hombre era Joaquín Valmont, su padre. El mismo padre que había desaparecido cuando Enrique era todavía un niño. El mismo hombre al que había jurado nunca perdonar. Enrique levantó la vista y vio a doña Lucia a unos cuantos metros de distancia, con una expresión de confusión, hablando con el empleado en el mostrador.
El mundo parecía dar vueltas. Ese nombre, su mirada, la forma en que sin saberlo lo había llamado mi hijo, hacía apenas unos momentos. Todo cobraba sentido ahora. Se acercó despacio, con el corazón latiéndole fuerte. «Señora», la llamó intentando controlar su voz. ¿De dónde sacó esta foto?» Lucia se volteó, sorprendida. «Ay, se me volvió a caer del bolso, ¿verdad?», dijo con una sonrisa amable, tomándole el papel de las manos. «Es lo único que me queda de mi familia». Enrique tragó saliva con dificultad. «Este hombre, a su lado», señaló la foto. «¿Cómo se llama?». Ella miró el retrato como si acariciara un recuerdo vivo. Joaquín Valmont». Su voz salió suave, llena de ternura. «Fue el amor de mi vida». Enrique dio un paso atrás, aturdido. Sus piernas flaquearon. Miró al suelo, luego a ella, y por un momento no pudo hablar. Doña Lucia, sin darse cuenta de su reacción, continuó. «Nunca lo volví a ver después del accidente. Decían que había muerto, pero yo nunca perdí la esperanza de que, donde quiera que estuviera, estuviera bien». Enrique respiró hondo. Le dolía el pecho como si el aire pesara 1 tonelada. «Señora», dijo, dudando, «Joaquín era mi padre». La expresión de Lucia se congeló. Su bolso se le resbaló de las manos. Sus ojos se llenaron lentamente de lágrimas. «¿Su padre?», repitió, casi en un susurro. «Entonces ustedes, Enrique». Él asintió, y un silencio profundo se instaló entre los dos. La gente pasaba a prisa, los aviones despegaban afuera, pero allí, en ese pequeño espacio, el tiempo parecía haberse detenido. La mujer que había humillado era la mujer que una vez había amado al hombre que lo crió. Y quizás la única persona viva que sabía toda la verdad sobre su pasado. El rostro de doña Lucia palideció. Sus manos temblaban mientras se aferraba al borde de su bolso, buscando apoyo para no caerse. Enrique la miró, sin saber qué decir. Él, el hombre que controlaba empresas, mercados y personas con una sola palabra, ahora no encontraba ninguna. Ella dio un paso atrás, como si el suelo se hubiera desvanecido bajo sus pies. «Usted», murmuró, con la voz ahogada. «¿Usted es el hijo de Joaquín?». «Sí, lo soy», respondió Enrique, incapaz de mirarla a los ojos. «El hijo que dejó atrás cuando se fue». El silencio que siguió fue pesado como el hierro. Poco a poco, el sonido de los aviones y las conversaciones a su alrededor regresaron, como un cruel recordatorio de que el mundo no se detenía, ni siquiera cuando la vida se desmoronaba. Lucia se llevó una mano al pecho. Su corazón latía deprisa. «Dios mío, entonces por eso», balbuceó. «Por eso su cara me parecía tan familiar». Enrique respiró hondo, intentando controlar la agitación que sentía por dentro. Él habló de usted una vez», dijo, con la voz baja. «Cuando yo era un niño pequeño, habló de una mujer amable que lo cuidó cuando el mundo ya no lo soportaba. Pero entonces desapareció. Solo encontré su carta años después». Los ojos de Lucia se llenaron de lágrimas. «Nunca supe qué pasó», dijo con la voz temblorosa. «Se fue una mañana diciendo que regresaría pronto y nunca volvió. Esperé por meses. Envié cartas, busqué en los periódicos. Un día me dijeron que habían encontrado su cuerpo, pero nunca se confirmó». Enrique apretó los puños, sintiendo que un viejo dolor se reavivaba. «Crecí creyendo que nos había abandonado», confesó, con un tono de amargura que todavía le dolía. «Mi madre murió pensando lo mismo». Ella lo miró con tristeza. «Y usted me odió. Por eso». Él no respondió, pero su mirada fue suficiente.
Doña Lucia se secó una lágrima e intentó recomponerse. «Enrique», dijo suavemente. «Yo no me fui de él. Fue el destino lo que nos separó. Hubo un accidente, y cuando desperté en el hospital, me dijeron que él ya no estaba». Enrique miró la fotografía en sus manos y sintió que el corazón se le oprimía. Todo lo que había creído durante toda su vida empezó a desmoronarse como un castillo de arena. Y antes de que pudiera responder, una voz lo interrumpió. «Señor Valmont, su vuelo privado está listo para el abordaje». Miró al asistente, luego a Lucia. Por un momento se debatió entre el presente y el pasado. Y mientras el empleado lo esperaba, Enrique se dio cuenta de que, por primera vez en muchos años, no estaba seguro de qué vuelo debía tomar. Enrique se quedó quieto, mirando al asistente que lo llamaba, y luego a doña Lucia, quien lo observaba con ojos llorosos, todavía intentando asimilar la avalancha de revelaciones. El hombre que siempre tenía respuestas para todo, ahora se sentía como un niño perdido en medio de la multitud del aeropuerto. «¿Señor Valmont?», insistió el empleado, con el tono firme de alguien que no entiende de dudas. Su abordaje es inmediato. Enrique respiró hondo. El sonido de las turbinas resonó por las ventanas, recordándole la vida de compromisos, negocios y poder que lo esperaba. Una vida hecha de prisas y silencio emocional. Pero, por primera vez, no pudo dar un paso hacia ella. «Usted puede esperar un momento», respondió apartando la mirada. «Dígale al piloto que espere». El asistente dudó, pero obedeció, y se apartó. Enrique entonces se volteó hacia doña Lucia. Usted dijo que lo amaba, que él fue el amor de su vida». Ella asintió, con las lágrimas contenidas en los ojos. «Joaquim era un buen hombre, pero cargaba con un dolor que no le mostraba a nadie. Se sentía culpable por todo, por la pobreza, por no haberle dado a su hijo lo que creía que merecía. Un día me dijo: un hombre puede perderlo todo, excepto el perdón de su propio hijo». Enrique sintió un nudo en el estómago. Las palabras resonaron en su interior como una confesión póstuma. Su padre había muerto con ese peso, creyendo que su hijo lo odiaba, y él de verdad lo había odiado. Durante años. Doña Lucia continuó, con la voz temblorosa pero firme. «Antes de que desapareciera, me dejó esta foto. Dijo que un día alguien regresaría por ella. Esperé, pero nadie vino». Enrique cerró los ojos. El aire parecía denso. «Quizás no vine porque no quise recordar», confesó. «Me convertí en todo lo que él despreciaba. Un hombre que mide el valor de los demás por el dinero». Lucia puso su mano sobre la de él. Sus manos estaban frías, ligeras, frágiles, pero ese toque lo hizo temblar. «Todavía hay tiempo, Enrique», dijo suavemente. «La vida siempre nos da tiempo cuando decidimos escuchar a nuestro corazón». Él permaneció en silencio, tragando el nudo en la garganta. Afuera, el altavoz anunció otro abordaje, pero Enrique sabía que el vuelo más importante de su vida no partiría de una pista de aterrizaje, sino de esa puerta ante esa mujer. Y en ese instante, algo empezó a cambiar dentro de él. Una pequeña, pero profunda grieta en el hielo que él mismo había creado alrededor de su corazón. La gente a su alrededor empezó a notar la escena. El hombre elegante con un traje costoso, arrodillado ante una sencilla mujer mayor, sosteniendo una fotografía vieja en sus manos. Algunos pasajeros susurraban, otros tomaban fotos discretamente con sus celulares. Pero a Enrique no le importó. Por primera vez en muchos años, no estaba pensando en la imagen, la reputación o los negocios. Doña Lucia, avergonzada por las miradas, intentó levantarse. «Por favor, Enrique, no haga esto. Nos están viendo».
Él levantó sus ojos llenos de lágrimas y respondió con voz baja, pero firme. «Que vean. Vieron cuando la humillé. Ahora verán cuando pida perdón». El silencio a su alrededor fue absoluto. El mismo hombre que, horas antes, había tratado a esa mujer mayor como si fuera invisible, ahora inclinaba la cabeza ante ella, con lágrimas genuinas corriéndole por el rostro. «No sabía quién era usted», dijo, con la voz quebrada. «Pero incluso si lo hubiera sabido, no justificaría lo que hice. Viví tanto tiempo pensando que el mundo me debía respeto, que olvidé lo que significa respetar a los demás». Doña Lucia lo miró, conmovida. «Enrique», murmuró, «todos cometemos errores. Lo que duele no es el error en sí, es el orgullo de no querer verlo». Él respiró hondo. Esas palabras parecieron sanar algo dentro de él, una vieja herida que nunca había cicatrizado. Mientras tanto, un empleado de la aerolínea se acercó, confundido por la multitud que se había juntado. «¿Todo está bien, señora?», preguntó mirando a Enrique. Antes de que ella pudiera responder, Enrique se puso de pie, secándose las lágrimas. «Sí, todo está bien», dijo con una ligera sonrisa. «Por primera vez en muchísimo tiempo. Todo está bien». Pero cuando miró el tablero de vuelos, vio que su abordaje había sido cancelado. El boleto equivocado, la confusión, no tenía a dónde ir. «¿Viajaba sola, señora?», preguntó. «Sí», respondió ella con la voz baja. «Pero parece que el destino quiso detenerme». Enrique miró la puerta de abordaje, luego la foto, y sintió que el impulso le nacía desde adentro. «Entonces, que el destino cambie de opinión. Viene conmigo, señora». A Lucia se le abrieron los ojos de sorpresa. «¿Qué?». «Mi avión privado ya está listo», dijo él con toda sinceridad. «Y no creo que haya tenido un destino tan importante como este». Ella sonrió, conmovida, sin poder decir nada. Enrique le extendió la mano. Y con ese simple gesto, el hombre que una vez había humillado a una mujer mayor, se arrodillaba, en cierto sentido, ante su propia humanidad. Pero lo que él no podía saber era que este viaje guardaba una revelación aún más profunda. Una que cambiaría para siempre el verdadero significado de familia para él. El suave zumbido de las turbinas resonaba en la pista del aeropuerto privado. El jet de Enrique esperaba, reluciente bajo el sol de la tarde. El personal se movía con su eficiencia habitual, pero había algo distinto en este despegue en particular. No era simplemente otro viaje de negocios. Era un viaje hacia el redescubrimiento de lo que realmente importaba. Doña Lucia subió los escalones despacio, su mirada llena de curiosidad y asombro. El interior del avión parecía otro mundo. Asientos de piel clara, un ligero aroma a perfume caro y un silencio absoluto. Enrique la observaba en silencio mientras ella pasaba la mano con cuidado por los detalles, como si temiera dañar algo precioso. «Nunca imaginé que pondría un pie en un avión como este», dijo ofreciéndole una sonrisa tímida. «Y yo nunca imaginé que un día traería a ti a alguien como usted», respondió él, con voz sincera. Mientras el avión rodaba por la pista, el corazón de Enrique latía con fuerza en su pecho. El silencio entre ellos no nació de la incomodidad, sino de una rara sensación de paz. «Mencionó que iba a Sao Paulo», dijo él, tratando de cambiar la conversación. «¿Por qué iba?». Ella miró por la ventana, con la mirada distante. «Iba a visitar al hijo de una amiga. Ha vivido en un albergue por muchos años. Le prometí que si alguna vez encontraba la fuerza, iría a ver si estaba bien». Enrique asintió, conmovido por la pura sencillez de su determinación. «¿Y este hombre, qué le pasó?», preguntó él. «Un accidente, hace muchos años»,
respondió ella con la voz entrecortada. Oí que lo perdió todo. Su familia, su memoria, incluso su nombre. Dicen que ahora vive en silencio, mirando fijamente al vacío. Enrique desvió la mirada. Su historia resonó en él de una manera peculiar, como si cada palabra hiciera eco en su propia mente, recordándole cuántas personas había dejado atrás en su implacable ascenso al éxito. Respiró hondo y se volvió hacia Lucia. ¿Siempre ha sido así?, preguntó. ¿Incluso después de todo, sigue creyendo que la amabilidad regresa a nosotros? Ella sonrió con los ojos brillantes. Mi querido muchacho, dijo ella, el bien no necesita regresar. Cuando hacemos el bien ya está sucediendo. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como un susurro sagrado. Enrique cerró los ojos, sintiendo cómo el peso de años de una resolución endurecida se disolvía lentamente, poco a poco. Y mientras el avión ascendía, cortando las nubes, se dio cuenta de que, por primera vez en muchísimo tiempo, no estaba huyendo de nada en absoluto. Por primera vez, estaba viajando hacia quien realmente era. Pero lo que le esperaba en Sao Paulo no era simplemente un reencuentro con el pasado. Era un descubrimiento que alteraría irrevocablemente todo lo que creía saber sobre sí mismo. El avión aterrizó suavemente en el aeropuerto de Congonhas, en medio del brillo de las luces nocturnas que pintaban la ciudad de abajo. Allá abajo, el tráfico caótico parecía un marcado contraste con la quietud casi espiritual que se había instalado en la cabina. Enrique miró por la ventana y por primera vez, São Paulo no apareció como un simple paisaje de oportunidades de negocios. Parecía un espejo de sus propias contradicciones. Vasto, ruidoso y lleno de personas que se esforzaban por ocultar sus verdaderos sentimientos. Doña Lucia se ajustó el abrigo, intentando ocultar sus emociones. Nunca pensé que volvería a pisar aquí, murmuró suavemente. ¿Usted vivió aquí?, preguntó Enrique con curiosidad. Ella asintió. Fue aquí donde conocí a su padre. Trabajaba como enfermera en un hospital del centro. Él había tenido un accidente y yo fui su cuidadora. Era un hombre orgulloso, terco, pero con un corazón enorme. Enrique sonrió débilmente. Sí, eso nunca lo perdió. Un auto los esperaba en la pista. Enrique le abrió la puerta. Un gesto simple, pero que significaba más para Lucia de lo que él podría haber sabido. En el trayecto al albergue, un cómodo silencio se instaló entre ellos. Cada uno estaba inmerso en sus propios pensamientos. Ella, reviviendo recuerdos. Él, enfrentando fantasmas. Cuando llegaron, el portón de hierro se abrió con un crujido. Un viejo letrero decía: Lar São Vicente de Paulo, desde 1973. El olor a desinfectante se mezclaba con café y pan viejo, llenando el aire. Un enfermero apareció, visiblemente sorprendido por el elegante visitante y la señora de movimientos lentos. «Buenas noches», dijo Enrique cordialmente. «Hemos venido a visitar a un residente». «¿Su nombre?», preguntó el hombre de la recepción. Doña Lucia miró al enfermero, con voz suave pero firme. «Su nombre es Antonio. Antonio Silveira». El enfermero asintió y los guió por un pasillo tenuemente iluminado por lámparas débiles. El suave murmullo de los televisores y el tenue chirrido de las sillas de ruedas se mezclaban con el olor a medicina. Lucia caminaba lentamente, aferrando una fotografía a su pecho. Enrique, caminando a su lado, sintió que su corazón se aceleraba con cada paso. Llegaron a una habitación sencilla, amueblada con 2 camas y una ventana abierta. En una de las camas, un hombre delgado y de cabello blanco miraba fijamente la nada. Su mirada estaba perdida, pero su expresión permanecía serena. Doña Lucia se llevó una mano a la boca, las lágrimas cayéndole antes de que pudiera pronunciar una palabra.
¿Es él?, susurró. «Es su hijo». Enrique dio un paso adelante. El hombre, al escuchar voces, giró lentamente su rostro. Y por un solo instante sus miradas se encontraron. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Enrique. Esa mirada, había algo en ella, algo familiar, como si la vida misma estuviera preparando el escenario para la verdad definitiva. Y lo que Enrique estaba a punto de descubrir imbuiría todo su pasado con un nuevo significado. La habitación estaba sumida en un silencio denso, roto solo por el sonido distante de una radio vieja que tocaba una melodía antigua. Enrique dio otro paso, incapaz de apartar la vista del hombre de la mirada ausente. Había algo en él, algo que cautivaba a Enrique. Quizás familiaridad, quizás el miedo a reconocer una verdad a la que se resistía. Doña Lucia se acercó primero. «¿Antonio?», lo llamó suavemente, como se le hablarías a un niño dormido. «Soy yo, Lucia». El hombre parpadeó, confundido, sus ojos luchando por enfocar. «¿Lucia?», murmuró, con la voz áspera. Yo conozco ese nombre». Ella le tomó la mano suavemente. Sí lo conoces, mi querido. Prometí que vendría». Enrique observó en silencio, con un nudo en la garganta. Esa escena, la ternura, la fragilidad, el amor inexplicable, parecía desentrañar todo lo que él había creído sobre la fuerza y el poder. El enfermero comentó en voz baja. «Sufrió un accidente hace muchos años. Se golpeó la cabeza. No recuerda su propio pasado, pero a veces repite un nombre». Enrique frunció el ceño. «¿Qué nombre?». «Enrique», respondió el enfermero. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. «¿Qué dijo?». «Enrique. Dice ese nombre casi todas las noches, antes de quedarse dormido». La mirada del empresario se clavó en el rostro del hombre en la cama. Las líneas del tiempo y la edad eran engañosas, pero algo en la forma de su cara, en la expresión de sus ojos, era imposible de negar. Esto no puede ser», murmuró. Lucia notó la desesperación grabada en su rostro. «¿Qué sucede, mi querido?». Enrique respiró hondo, tragando el peso de una verdad que lentamente tomaba forma. «Este hombre», dijo con la voz temblorosa, «tiene el mismo nombre que mi padre tenía antes de que lo cambiara a Valmont. Antonio Joaquim». Los ojos de Lucia se abrieron. «No, está diciendo...». Enrique asintió lentamente. «Sí», su voz le falló. «Este hombre podría ser mi padre». Doña Lucia se llevó las manos a la cara, completamente atónita. El enfermero parecía confundido. «¿Su padre? Pero él ha vivido aquí por casi 20 años. Fue traído como indigente, sin identificación». Enrique retrocedió un paso. Su pecho se apretó. 20 años. La duración exacta desde el día en que su madre le había dicho que el cuerpo de su padre nunca fue encontrado. Miró de nuevo a aquel hombre frágil y se dio cuenta, con el corazón rompiéndose en silencio, de que el destino acababa de devolverle su pasado, no en gloria, sino a través del perdón. Y en ese instante, el hijo que había pasado toda su vida culpando a su padre, se dio cuenta de que quizás era él quien realmente necesitaba el perdón. Enrique se acercó lentamente a la cama, como si entrara en un sueño frágil que temía perturbar. El hombre que yacía allí levantó su rostro con esfuerzo. Sus ojos, aunque cansados, tenían el mismo brillo que Enrique recordaba de su infancia. Esa mirada serena de alguien que, incluso sin pronunciar una palabra, enseñaba más que cualquier discurso. «Padre», murmuró, casi un susurro. El sonido de esa sola palabra hizo que doña Lucia se tapara la boca, tratando de ahogar sus sollozos. El hombre parpadeó lentamente, confundido, tratando de comprender. «Padre», repitió,
con voz áspera. «¿Quién es usted?» Enrique se arrodilló junto a la cama. Las lágrimas corrían por su rostro, sin que él lo notara. «Soy yo, padre. Soy Enrique. Su hijo». El enfermero observó en silencio. El aire de la habitación parecía suspendido, como si el mundo entero se hubiera detenido para escuchar esa frase. El hombre parpadeó de nuevo. Sus manos temblorosas buscaron el rostro de Enrique, trazándolo lentamente, como si intentaran confirmar lo imposible. «Enrique», murmuró, reconociendo el nombre. Yo soñé con ese nombre, todas las noches». Enrique le tomó la mano con firmeza. «Creí que había muerto. Lo odié por años, padre». Su voz se quebró. «Pero lo que no daría ahora por haber tenido solo un día más a su lado». Los ojos del hombre se llenaron de lágrimas. «Nunca quise irme», susurró. «Solo quería que todos estuvieran a salvo. Después del accidente, no recordaba nada. Un día desperté aquí y nunca pude irme». Lucia lloraba en silencio, apretando la fotografía contra su pecho. Enrique recargó su cabeza en la mano de su padre, como si al fin encontrara un refugio. Y en ese gesto sencillo, el tiempo mismo pareció desenredarse. Los años de ausencia, el orgullo, el dolor, todo se disolvía en un solo y profundo momento de perdón. «No me debe nada», dijo Enrique con la voz quebrada por la emoción. «Fui yo quien pasó su vida tratando de ser alguien, cuando lo que más desesperadamente necesitaba era perdonarlo». El anciano le ofreció una leve sonrisa y una lágrima solitaria le corrió por la mejilla arrugada. «Entonces estamos a mano, hijo mío. Porque yo también pasé toda mi vida pidiéndole a Dios que me dejara escuchar justo esas palabras». Un rayo de luz se coló por la ventana en ese instante, iluminándolos a los tres, como si el destino mismo confirmara que, por fin, todo estaba en su lugar. Pero antes de que pudieran reponerse, el enfermero se acercó, con cara de preocupación. «Está muy débil. Necesitamos que descanse». Enrique asintió limpiándose las lágrimas. Se puso de pie y miró a Lucia, que todavía estaba conmovida. «Usted lo mantuvo vivo», dijo. «Nunca sabré cómo agradecérselo». Ella sonrió con ternura. «Solo hice lo que el amor manda, hijo mío. Cuando uno ama de verdad, no pregunta por qué, solo espera el momento para perdonar». Y en ese instante, Enrique entendió. Algunas personas entran en nuestras vidas para enseñarnos que el amor no muere, solo cambia de forma hasta que es reconocido. Esa noche, Enrique no pudo dormir. Se sentó en la banca fría del jardín de la casa hogar, observando las luces de la ciudad parpadear a lo lejos. Las palabras de su padre resonaban en su mente, mezcladas con el rostro sereno de doña Lucia. Por años había creído que el perdón era señal de debilidad, pero ahora se daba cuenta de que era la fortaleza más rara que existía. El viento soplaba suave, trayendo el olor a tierra mojada y hojas viejas. Enrique miró al cielo y susurró suavemente. «Si tan solo hubiera sabido antes, cuántas cosas habría hecho diferente». De repente sintió una presencia detrás de él. Era doña Lucia, envuelta en un abrigo, con una taza humeante. «¿Traje café?», dijo, con ese tono tranquilo que siempre parecía saber lo que el otro necesitaba escuchar. Enrique tomó la taza y sonrió levemente. «Usted debería estar descansando». «Ay, he descansado toda mi vida. Ahora quiero vivir un poco», respondió ella sentándose junto a él. Se quedaron un rato en silencio, escuchando solo el sonido de los grillos y el zumbido lejano de la ciudad. «¿Sabes, Enrique?», comenzó ella. «Cuando encontré a tu padre, era un hombre perdido. Él creía que no merecía nada más, y yo me sentía igual, 2 pedazos rotos tratando de encajar.
Enrique la miró, curioso. ¿Y qué los mantuvo unidos? Ella sonrió. La soledad reconoce a la soledad. A veces no es el amor lo que une a la gente, es el dolor. Sus palabras lo golpearon hondo. Enrique se dio cuenta de cuánto se había aislado, construyendo muros a su alrededor, llamándolo una vida exitosa. «Lo hice todo mal, doña Lucia», confesó. «Subí tan alto que se me olvidó quién era». Ella lo miró con dulzura. «La vida siempre nos da una escalera para bajar, hijo mío. La pregunta es si tenemos el valor de dar el primer paso». Enrique se rió suavemente, conmovido. «Habla como si hubiera vivido 100 años. Y tal vez he vivido en cada lágrima», respondió ella sonriendo. Un silencio cómodo se instaló entre ellos una vez más. Enrique entonces miró la casa hogar y dijo: «Mañana voy a hacer algo que debí haber hecho hace mucho tiempo». «¿Qué?», preguntó Lucia. «Cuidar a los que necesitan, empezando aquí». Sus ojos brillaron. Su padre estaría orgulloso. Enrique miró al cielo una vez más. Y en ese instante se dio cuenta de que la herencia más grande que podía recibir no era el apellido Valmont. Era el corazón de Joaquim, latiendo en silencio dentro de él. Pero el destino aún guardaba una última lección. Una revelación que transformaría el perdón en un legado. A la mañana siguiente, el sol se asomó tímidamente, colándose por las rendijas de las ventanas de la casa hogar y pintando de oro las paredes descascaradas. Enrique caminó por los pasillos en silencio, observando rostros marcados por el tiempo, conversaciones suaves, pasos lentos. Cada mirada que encontró parecía enseñarle algo sobre lo que de verdad significaba tener valor. Encontró al director de la casa hogar, un hombre sencillo con bata blanca y una sonrisa cansada. «Usted es el hijo del señor Antonio, ¿verdad?», preguntó sorprendido. Enrique asintió. «Sí. ¿Sigue durmiendo?». «Sí, pero ayer fue la primera noche en años que durmió con una sonrisa en la cara», respondió el director. «Doña Lucia se quedó ahí con él hasta tarde, contándole historias viejas». Enrique sonrió con ternura. «Ella tiene ese don». Mientras regresaba a la habitación, notó algo diferente. Las grietas en las paredes, las camas viejas, el ventilador ruidoso. Todo parecía pedir ayuda a gritos. Esa imagen le dolió, no como empresario, sino como ser humano. Poco después, llamó al director para platicar. «Quiero renovar este lugar», dijo con firmeza. «No solo renovar, quiero transformarlo en un centro de atención digno, con doctores, fisioterapeutas y programas de rehabilitación». El director lo miró, sorprendido. «Señor Valmont, eso es un sueño viejo. Pero el costo...». «Yo me encargo», interrumpió Enrique. El dinero nunca fue el problema. La falta de propósito, sí. Mientras hablaba, doña Lucia apareció en la puerta, escuchando en silencio. Una sonrisa discreta se dibujó en su rostro. «Así que es verdad, el hielo se derritió», dijo con voz cariñosa. Enrique se rió suave. «Usted fue quien trajo el sol, doña Lucia». Ella se acercó y le puso una mano en el brazo. «No, hijo, fue tu padre. Yo solo sostuve la linterna para que vieras el camino». Enrique sintió un nudo en la garganta. Esa mujer sencilla, con ropa gastada y un corazón inmenso, le había devuelto todo lo que el dinero jamás podría comprar: el sentido. Miró por el pasillo, donde otros ancianos residentes observaban con curiosidad. «Voy a nombrar este lugar en su honor», dijo conmovido. «Casa Joaquim Valmont». Doña Lucia cerró los ojos y sonrió, con lágrimas corriendo por su rostro. Él siempre quiso dejar algo bueno en este mundo. Creo que ahora por fin lo ha logrado.
Enrique la miró, agradecido, pero el destino aún guardaba una sorpresa más, una revelación que uniría por fin sus pasados y que mostraría que el amor verdadero nunca se pierde, solo cambia de nombre. La tarde caía cuando doña Lucia entró en la habitación de Antonio Joaquim. El hombre dormía profundamente, su respiración ligera, casi imperceptible. Ella se sentó junto a la cama, sosteniendo la vieja fotografía con cuidado, como quien guarda un pedazo del alma. Enrique llegó poco después, en silencio, y se quedó en la puerta, observando la escena. Había algo sagrado en ese momento. «¿Está mejor?», dijo ella sin voltear. «Durmió tranquilo todo el día». «Es extraño», respondió Enrique. «Siempre pensé que el perdón era un regalo que le dabas a otro. Ahora me doy cuenta de que es lo que te libera a ti mismo». Lucia asintió con una sonrisa triste. «El perdón no borra lo que pasó, pero cambia el peso que el recuerdo carga». Sacó un sobre amarillento de su bolso y se lo entregó. «Lo he guardado por muchos años. Tu padre lo escribió antes del accidente, pero nunca logró enviarlo. Creo que es hora de que lo leas». Enrique tomó el sobre, con el corazón latiéndole fuerte. Lo abrió con cuidado y empezó a leer la carta, escrita con letra sencilla pero firme. «Hijo mío, si algún día lees esto, es porque no pude volver. La vida está hecha de lecciones, y yo cometí más errores de los que debí, pero nunca me equivoqué al no amarte. Si pudiera dejarte un consejo, sería este. Cuida a la gente que el dinero no puede comprar. Y cuando encuentres a alguien que te enseñe a amar, sin pedir nada a cambio, escucha. Ella te recordará quién eres. Con amor, tu padre, Joaquim». Enrique no pudo contener las lágrimas. Sus manos temblaban y la carta se manchó con las gotas que caían. Miró a Lucia con la mirada confundida y agradecida. ¿Cómo supo que usted seguiría aquí?» Lucia suspiró. «Quizás no lo sabía, quizás solo tuvo fe», respondió suavemente. «Y quizás su fe te trajo a mí». Enrique le tomó la mano. «Usted fue el eslabón, el hilo que conectó todo lo que había perdido». Ella sonrió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. «Enrique, hay algo que necesitas saber». Él la miró fijamente, sorprendido. «¿Qué?». Ella respiró hondo, con las manos temblorosas. «Cuando tu padre desapareció, descubrí que estaba embarazada». El silencio en la habitación fue absoluto. Enrique se quedó inmóvil, mirándola sin entender. «¿Está diciendo que...?» «Sí», confirmó ella con un nudo en la garganta. «Ese hombre en la cama, él es tu padre». Y... su voz le falló. «¿Y el hijo que esperaba?» Lucia se secó una lágrima. «Nació, pero murió siendo un bebé. El destino no quiso que fuera madre». Ella sonrió dulcemente. «Pero hoy, viéndote a ti, siento como si el destino me hubiera devuelto un hijo que nunca pude criar». Enrique se cubrió el rostro con las manos, abrumado por la emoción. Cuando levantó la vista, había una paz nueva en sus ojos. La abrazó, y ese abrazo selló algo que ni el tiempo, ni el dolor, ni la muerte podrían romper. El amor que nace cuando dos almas al fin se reconocen. Pero el destino aún tenía una última palabra, y vendría con el siguiente amanecer, para cerrar el ciclo con luz y eternidad. El sol se alzaba despacio, pintando el cielo con un naranja suave que llenaba la habitación de Antonio Joaquim. La luz se extendió desde la ventana, iluminando el rostro sereno del anciano. Doña Lucia dormía en un sillón junto a la cama, exhausta, con la cabeza apoyada en su hombro. Enrique los observó a los dos en silencio, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. La enfermera entró despacio, le tomó los signos vitales y le susurró: «Está muy débil. No creo que aguante el día». Enrique asintió, con la mirada firme, pero el corazón encogido.
Se acercó a la cama y le tomó la mano a su padre, ahora fría, pero aún con vida. «Aquí estoy, papá», murmuró, «y no me voy a ir a ningún otro lado». Antonio abrió los ojos despacio. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios. «¿Enrique?», susurró. «¿Has crecido?». «Sí, papá», respondió con lágrimas en los ojos. «Crecí intentando ser fuerte, pero hoy entiendo que ser fuerte es saber perdonar». El anciano lo miró con ternura. «Así que aprendiste todo lo que quería enseñarte». Su voz salió débil, pero llena de paz. Enrique tomó la carta que seguía en la mesa y la puso sobre el pecho de su padre. «Ya puedes descansar, papá. Yo me encargo de ellos. De doña Lucia, del albergue y de todo lo que empezaste». Antonio sonrió, sus ojos cerrándose despacio. «Cuida el amor, hijo mío. Lo demás es solo pasajero». Y suavemente su respiración se detuvo. Doña Lucia despertó con el silencio. Se levantó, fue a la cama y puso su mano sobre el corazón de él. «Se fue en paz», susurró suavemente, con una sonrisa triste en el rostro. Era todo lo que anhelaba, escuchar el perdón de su propio hijo. Enrique la abrazó, llorando como un niño. «Gracias por no darte por vencida con él, por no darte por vencida conmigo». Ella le devolvió el abrazo, firme y maternal. «Dios nunca pierde a un hijo, Enrique. A veces solo los vuelve a encontrar demasiado tarde». Afuera, la campana de la capilla del albergue sonó suavemente. El sonido resonó como un himno de despedida y de renacimiento. Esa mañana, Enrique caminó hacia el jardín, donde el sol doraba las flores recién abiertas. El viento suave mecía los árboles, y él cerró los ojos por un instante. Sabía que su padre ahora estaba en paz, y que el verdadero legado que su padre dejó no era su nombre, ni su dinero. Era la capacidad de amar sin orgullo, de perdonar sin expectativas, y de empezar de nuevo incluso después del dolor. Pero antes de dejar ese lugar, una última decisión sellaría para siempre lo que ese reencuentro había significado. Días después, el albergue era diferente. El portón que antes rechinaba ahora brillaba con una placa dorada nueva. Hogar Joaquín Balmont, donde el amor siempre regresa. Enrique estaba ahí, junto a doña Lucia, viendo a los trabajadores renovar el patio, pintar paredes, instalar camas nuevas. Las risas de los ancianos resonaban por el pasillo, mezcladas con el sonido de música suave. Era como si todo el lugar hubiera empezado a respirar de nuevo. «Esto le hubiera gustado», dijo Lucia mirando al cielo. Enrique sonrió. «No, él lo está viendo, y por fin está orgulloso». Ella apretó su bastón con firmeza, con los ojos llorosos. «Convertiste el arrepentimiento en amor, hijo mío. Eso es poco común». Enrique asintió, con humildad. «El dinero que antes usé para construir muros, ahora lo uso para derribarlos. Aprendí que ninguna fortuna vale un alma en paz». Los dos caminaron hacia el jardín donde Antonio Joaquín había sido enterrado, debajo de un árbol grande y frondoso. Enrique colocó la fotografía, la misma que había causado todo, sobre la lápida. Ahora estaba intacta, limpia y enmarcada bajo cristal. Debajo de la imagen, una frase grabada en la piedra decía: «El perdón es el último regalo que damos a quienes amamos y el primero que nos damos a nosotros mismos». Doña Lucia le tomó la mano. «El ciclo está completo, Enrique. Ahora puedes vivir». Él la miró, con una sonrisa serena. «Viviré, y me aseguraré de que nadie aquí se sienta invisible como te hice sentir en aquel aeropuerto». Ella sonrió, conmovida. «Y es por eso que tu padre vive en ti». Mientras regresaban, el sol empezó a ponerse, pintando el cielo con tonos dorados y rosados. Las hojas del árbol se mecían suavemente con el viento, como si se despidieran. Enrique se detuvo por un instante y miró el horizonte.
En el reflejo del cristal de la ventana, creyó ver a su padre sonriendo. Joven, sereno, con la misma mirada de antes. Pero cuando parpadeó, la imagen desapareció. Aún así, la sonrisa permaneció dentro de él. Y en voz baja, casi como una oración, dijo: «Te encontré, papá, y me encontré a mí mismo». En ese instante, el millonario que una vez humilló a una anciana en el aeropuerto dejó de ser solamente un hombre rico y se convirtió en un hombre completo. Y mientras el viento bailaba entre las flores, el mundo pareció susurrar la misma lección que guiaría su vida nueva. La verdadera riqueza no reside en lo que uno posee, sino en lo que uno perdona. Fin.